ande chismeando. Mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido. Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósitos de voluntad con el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a dar inicio al programa El Pan Nuestro de Cada Día. Quiero enviar unos saludos a los pastores y hermanos que nos ven desde afuera. Les enviamos un saludo de parte de nuestros pastores y de parte de la Iglesia Monte de Sion Martorell. También les recuerdo que pueden dejar su like en este directo y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a al pastor Jorge Trejos, que es el portador de la palabra en esta noche. Pastor. El Señor le bendiga, mi hermano Sebastián. Igualmente a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ahí. Una vez más desde la distancia, estamos ya un poquito lejos, a unos miles de kilómetros, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite entonces comunicarnos de una manera directa con ustedes y compartir esta palabra que esperamos pueda ser de bendición para todos y cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo tema, segunda parte de la dispensación de la ley, la quinta dispensación. Normalmente siempre se habla de 7 dispensaciones. Yo siempre enseño 8, hay 8 dispensaciones. Hay una dispensación, la última, la número 8, que se llama dispensación perfecta. Es una dispensación que muy pocas personas pues la tienen presente, no la enseñan, pero creo que es fundamental la número 8, porque es el fin de la historia humana aquí en la tierra y el comienzo de la gloria para los que son redimidos en la eternidad. Así que la dispensación número 8 es muy interesante, nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, que lógicamente lo veremos unas semanas más adelante. Pero estoy haciendo esta aclaración porque alguien puede pensar, pero bueno, hermano Jorge siempre habla de 8 dispensaciones cuando toda la vida hemos oído de 7 y siempre se habla de 7. Entonces estoy haciendo esa aclaración para ustedes, mis amados hermanos. Hoy vamos a estudiar la quinta dispensación, que ya tuvimos la primera parte la semana anterior. Así que me alegro saludarles, me alegro tenerles ahí en la pantalla a ustedes. Espero pueda ser bendición a ustedes y que puedan compartir este link con su familia, con las personas allegadas, con sus compañeros de estudio, de trabajo, y puedan ustedes no solamente ser bendecidos, sino bendecir a otros. Una de las cosas que el Señor dijo a Abraham cuando le dio la promesa de ser el padre de la nación judía, Dios lo sacó para que mirara las estrellas y le dijo: voy a hacer de ti una nación muy grande y te bendeciré y serás bendición. Así que el propósito de la palabra no es solamente que usted sea bendecido, es también que usted pueda bendecir a otros. A veces yo lo ilustro de esta manera. Ustedes tienen en sus casas, y yo sé que en Europa las construcciones son diferentes, digamos, a lo que suelen ser en Sudamérica,
pero normalmente todas las casas tienen unas canales que son las que recogen las aguas lluvias de los techos. Entonces, esas canales que recogen las aguas lluvias y las llevan ahí a los sifones para que la casa no se inunde, esas canales son canales que prestan un beneficio muy grande, porque esas canales recogen el agua y evita que el agua se desborde y se entre al interior de las viviendas. Así que la canal en sí recibe o da un gran beneficio, pero ellas mismas no se benefician en nada. Es decir, las canales se van oxidando, se van envejeciendo hasta que se pudren y se mueren, se pierden, se acaban. Esta ilustración la estoy haciendo para decirles a ustedes que no solamente Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición a otras personas, y no solamente eso, sino que nosotros también nos beneficiemos, porque de nada serviría que yo pueda ayudar a otros, que yo pueda bendecir a otros, pero yo mismo no soy bendecido. Entonces, el propósito de estas enseñanzas es que usted, en primer lugar, sea bendecido, usted adquiera más conocimiento, usted pueda gozarse en las promesas y en las bendiciones de Dios, y al mismo tiempo usted pueda compartir eso que recibe con otras personas. Entonces, no solamente ser bendecido usted, pero poder usted bendecir a otros. Hay mucha gente con hambre y sed de Dios y usted tiene lo que ellos necesitan. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo horario o este nuevo tema sobre la quinta dispensación. Hace 8 días yo les di un resumen global de todo lo que es la dispensación número 5, la dispensación de la ley. Yo les dije que empezó con las tablas de la ley en el monte Sinaí y terminó con la muerte de Jesús, porque Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es, no solamente estaba consumando el plan de redención, sino también estaba consumando la ley, estaba terminando la ley. Jesús no vino a infringir la ley, vino a cumplir la ley. La Biblia dice que Jesús es nacido bajo la ley y Jesús vivió sus 33 años de ministerio, sus 33 años de vida aquí en la tierra bajo la ley. Así que Jesús murió y con su muerte terminó la dispensación de la ley. Pero yo les dije a ustedes que hoy íbamos a entrar en detalles sobre lo que fue esa quinta dispensación, que fue una de las más largas, duró 1994 años, aunque la dispensación de la gracia en la que estamos actualmente y que vamos a enseñar la próxima semana, si el Señor nos da la vida, ya llevamos más de 2000 años con esta dispensación, pero la ley fue una de las dispensaciones más largas, 1994 años. Así que en esta dispensación de la ley, la número 5, empieza, no exactamente, pues siempre lo decimos que empieza con cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y las leyes en el Sinaí, pero realmente la dispensación de la ley comenzó con el nacimiento de Moisés, porque con Moisés empezó una nueva etapa en la vida del pueblo judío. Cuando usted lee Éxodo capítulo 1, usted encuentra que Dios vio a Israel que estaban afligidos bajo el pie del invencible Faraón. Entonces ellos eran esclavos, ya llevaban 430 años como esclavos en Egipto y pues lógicamente cosiendo ladrillo, no tenían derechos humanos, eran golpeados, eran maltratados, de manera que ser esclavo era lo más ruin, lo más miserable que una persona puede vivir, y así estaban los israelitas. Hasta que nació Moisés. Ya ustedes saben que Moisés nació allá en Egipto. Había una ley porque Faraón vio que las mujeres hebreas eran muy fuertes y cada que nacía un varoncito, pues los varoncitos eran muy fuertes, se desarrollaban muy rápido, crecían muy fortalecidos. Entonces Faraón tuvo miedo que los israelitas crecieran muy pronto, se hiciera un ejército fuerte y le dieran un golpe de estado. Por eso Faraón dio la orden a las parteras en los hospitales y en las clínicas de esa época que todo judío que naciera, si era varón, lo asfixiaran, lo mataran. Si era una niña, la dejaran vivir, porque las mujeres, pues en esa época no representaban un peligro. Entonces, realmente esa fue la razón por qué Faraón quiso exterminar a todos los varones judíos. La Biblia dice que las parteras tuvieron temor de Dios y mintieron. Entonces agarraron a los niños hebreos, cada que una mujer hebrea tenía un varoncito, lo escondían, lo entregaban a la familia, adelantaban el parto, cosa que cuando venían los policías a averiguar,
ya la señora había salido. ¿Qué tuvo? No sé qué tuvo, o tuvo una niña, pero hasta ahí llegaban las cosas. En el caso de Moisés, lo escondieron por 3 meses y no pudiendo esconderlo más, lo echaron sobre una canastilla de juncos y lo tiraron al río Nilo. Todo eso hacía parte del programa de Dios. El río Nilo es el río más largo del mundo, ¿no? Entonces estaba sobre el río Nilo Moisés con 3 mesecitos de nacido, un bebé, y pues lógicamente la mamá o una de las hermanitas de Moisés se quedó mirando y seguía por entre la hierba, seguía el rumbo de la canastillita a ver qué iba a pasar con el niño, hasta que salió la princesa, la hija de Faraón, lo vio hermoso, lo sacó de ahí, buscó una nodriza y la muchacha le salió de entre las matas para decirle: yo tengo quien le cuida al niño. Entonces, sin que ella se diera cuenta, le llevó a la misma mamá, a Jocabed. Y la misma mamá fue la que crió a Moisés. Ella era la hija de Faraón. Entonces, aunque la mamá lo criaba, pero este niño le pertenecía a la hija de Faraón. Así que cuando el niño ya tenía 7 años, fue llevado directamente al palacio. Moisés creció en el palacio. Ahora, la Biblia no nos enseña acerca de los primeros 30 años de Moisés, ¿no? De los primeros 40 años de Moisés. Pero lo que sí nos dice la historia es que Moisés no fue ningún caído del zazo. Moisés estudió en las mejores universidades de la época. Moisés conocía el mejor lenguaje egipcio, que es con puros signos. Es uno de los idiomas más difíciles de interpretar. Y Moisés fue levantado en Moisés, dice, en toda ciencia, en toda sabiduría. Es más, Moisés fue uno de los mejores militares, de las personas más reconocidas en el arte militar en Egipto. De manera que Moisés era un tremendo hombre preparado. Hay una porción de la Biblia en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés, dice que Moisés le dijo a Dios: no, yo no soy la persona indicada para liberar a Israel porque yo soy tartamudo. Pero la Biblia nos enseña que ese no es cierto. Moisés no era tartamudo. Esa fue una excusa que Moisés usó, porque cuando usted lee el capítulo 7 de los Hechos, la Biblia dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Así que el hecho de que Moisés haya dicho a Dios: no me mande a mí a liberar a Israel porque yo soy tartamudo, yo soy tardo de lengua, yo no sé hablar, era todo lo contrario. Moisés había sido levantado en las mejores universidades egipcias, había pagado su servicio militar y era un militar muy sobresaliente, de manera que él conocía el idioma, conocía todos los escritos y la historia egipcia. Él tenía todos los pergaminos egipcios porque él fue criado como un egipcio. Él fue criado a los pies de la hija de Faraón como su madrastra. Entonces, Moisés era un hombre supremamente preparado. Ahora, cuando él llegó a los 40 años, dice que un día él vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo y claro, la sangre va por dentro. Entonces, él sintió la sangre de su raza, su sangre hebrea, que eso nunca se puede borrar. Y él sintió ofendido, agarró al egipcio, lo mató para salvar al hebreo, lo escondió en la arena y al otro día él pensó que nadie se iba a dar cuenta y al otro día lo descubrieron. Él encontró un par de hebreos agarrados dándose en golpes y entonces cuando él fue a separarlos, uno de ellos le dijo: ¿me quieres matar como mataste al egipcio ayer? ¿Piensas que nadie te vio? Pues yo te vi, te voy a aventar a Faraón. Ahí Moisés se dio cuenta que su crimen había sido descubierto. Y hago una cápite aquí, mis amados hermanos, para decirles que nuestros pecados nunca se pueden esconder. Siempre que las personas han tratado de esconder su pecado, en una u otra manera se van a resolver y van a salir a la luz. La Biblia de San Pablo dijo que hay pecados que a algunos se les descubre ahí mismo, pero a otros se les descubre después. Entonces usted encuentra en la Biblia muchos ejemplos de personas que trataron de esconder su pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que él se escondió detrás de los árboles y Dios lo descubrió, ¿no? Cuando Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo llamó no porque no supiera dónde estaba, sino porque Dios quería que Adán fuera responsable de sus hechos. Pero como él se escondió debajo de los árboles, Dios lo sacó de detrás de las ramas. Así que en el caso de Moisés, pensó que su crimen nadie lo había conocido y al otro día él se dio cuenta que todo el mundo sabía que él había cometido un asesinato. Esa fue la razón por qué él tuvo que huir a Madián. Entonces Moisés se fue a Madián
tenía 40 años en ese momento. Cuando él se fue a Madián, allá al desierto, allá conoció a Séfora, se casó con ella y su suegro trabajó con el suegro que llamaba Jetro por 40 años. Imagínense, hermanos, cuidando ovejas en un pleno desierto. Que yo pienso que Moisés en esos 40 años como pastor en el desierto, él tuvo que haberse decepcionado de todo su estudio en la universidad, de todas sus artes, de todo lo que había aprendido en Egipto. ¿De qué le sirvió si estaba por allá en un desierto cuidando ganado, cuidando las ovejas del suegro? Yo pienso que para él tal vez se imaginó que su vida iba a terminar por allá en un desierto cuidando ovejas y lleno de tierra y sucio, ¿no? Pero no fue así. Dios tenía un plan con él. Y miren, hermanos, que Dios sabe muy bien cómo hace las cosas. ¿Por qué se llevó Dios a Moisés por 40 años al desierto de Madián? Por eso ve que cuando Dios envió a Moisés para que guiara al pueblo de Israel ya a la liberación rumbo a la tierra de Canaán, Moisés conocía el desierto, porque Moisés había estado 40 años detrás de las ovejas del suegro, así que él conocía los lugares donde había agua, los lugares por donde no debía de cruzar, donde había más animales ponzoñosos, serpientes que en los desiertos son las peores, las víboras más venenosas, de manera que él conocía por donde los mercaderes y por donde los ladrones cruzaban para evitar ser atracados. Él conocía muy bien el desierto, porque él había estado por 40 años cuidando ovejas del suegro. Ahora, el asunto, mis amados hermanos, es que a los 40 años, cuando él fue a la zarza, cuando él fue detrás de las ovejas, vio una zarza que ardía y no se consumía. Y aquí hay una lección para los que quieren ser líderes. Este es un mensaje para mi hermano Sebastián. Entonces, hay ¿cómo se llama? Una enseñanza ahí en el capítulo 3 del libro de Éxodo muy bonita, porque la Biblia me dice ahí en el capítulo 3 de Éxodo que Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces, número 1, vio. Número 2, él tuvo curiosidad, él fue observador. Un líder para tener éxito en la iglesia tiene que ser observador, tiene que mirar a su pastor, tiene que mirar los que predican para aprender, si quiere aprender la homilética, si quiere aprender la hermenéutica, tiene que no solamente estudiar, pero también mirar. Ahora, dice la Biblia que Moisés tuvo iniciativa. Un líder tiene que tener iniciativa, porque si él es un transeúnte desprevenido, él ve que la zarza arde y no se consume y no le importa, él simplemente se va. Y él puede pensar, tal vez fue un pirómano que echó un fósforo prendido o echó un cigarro prendido y en un desierto donde el sol calienta 40, 45 grados, 50 grados, pues es fácil que con una colilla de cigarrillo o con un fósforo se haga un incendio. De manera que si él hubiera sido un líder desprevenido, él ve la zarza que arde, pero no le importa, sigue su camino. Pero él se quedó mirando y vio que la zarza ardía, volvió y la miró después de media hora y la zarza seguía ardía, pero no se caía, no se volvía cenizas, no se desaparecía. Entonces, viendo eso, él se regresó y dijo, veré qué es esto, por qué la zarza arde y no se consume. Entonces, mis amados hermanos, para ustedes que ejercen un liderazgo en la iglesia, si usted como líder no es observador, usted no es un buen líder, porque un líder tiene que observar las deficiencias que hay en el grupo que administra. Por ejemplo, si usted es una líder de damas, usted como líder tiene que observar que hay una familia que no ha vuelto, que hay una hermana que está desanimada, que hay una hermana que no entiende el mensaje, que hay otra que está molesta, que hay otra que está incómoda con el pastor. Y entonces, si usted es observadora, usted va a mirar a esa hermana y la va a llamar y le va a decir, hermana, yo he notado que usted está desanimada, yo le he notado a usted un poco incómoda, yo le he notado a usted que no canta con el mismo ánimo en la iglesia, hermana, si en algo le puedo ayudar, aquí estoy, soy su líder, etcétera. Pero los líderes tienen que ser observadores. Es lo mismo que el líder de jóvenes. Si un líder está ministrando a 20 jóvenes o a 10 jóvenes o a 50 jóvenes y los jóvenes están luchando porque hay un muchacho que tiene una novia que es inconversa, o hay un muchacho que tiene problemas en la universidad, o hay un muchacho que está desanimado y no quiere volver a la iglesia, el líder tiene que estar observando a cada uno de sus muchachos, y cuando ve que hay una deficiencia, cuando hay un agotamiento espiritual en alguno de ellos, el líder tiene que estar ahí para darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, de consejo, para leerle una porción bíblica, para orar por él, para sentarse y gastarle un poco de tiempo a esa persona.
Entonces, los líderes tienen que ser personas que, número uno, tienen iniciativa, son creativos. Número dos, son observadores. Y Moisés tenía esa característica. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Ahora, un líder puede tener muy buenas intenciones, pero si no mueve sus pies y no hace nada, pues no puede ser un buen líder. El líder no solamente tiene que tener iniciativa y creatividad, pero también tiene que hacer el trabajo. Moisés, si se hubiera quedado parado mirando la zarza, pues no hubiera pasado nada. Pero Moisés vio y se regresó y se acercó a la zarza. Cuando él se acercó a la zarza, Dios le habló de entre la zarza y le dijo: Moisés, este es el hombre, usted es la persona que yo necesito. Vuelve a Egipto, vaya a Faraón y dígale a Faraón que deje salir a mi pueblo Israel rumbo al desierto, rumbo a la tierra de Canaán. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés en ese momento? 80 años. Entonces, para que hagamos cuentas, Moisés vivió los primeros 40 años en Egipto, aprendiendo las mejores universidades de la época en Egipto, aprendiendo todo lo que fue el idioma, las costumbres, la cultura, todo lo que había en esa época en cuanto a todas las raíces egipcias. De manera que vivió los primeros 40 años ahí, otros 40 años en el desierto, cuidando las ovejas del suegro y viviendo como campesino, ¿no? Pero ahora que tiene 80 años, Dios lo llama. Mis amados hermanos y amigos, con 80 años uno ya está con un tanque de oxígeno al lado de la cama. Uno con 80 años ya no está pensando en salir al desierto y en liderar un grupo de 2 millones de personas, porque es que fueron casi 2 millones de personas que salieron de Egipto. La Biblia dice que los que salieron eran 600,000 hombres de a pie. O sea, está hablando gente joven, tal vez hasta los 40 años, sin contar las mujeres, los ancianos y los niños. Así que casi 2 millones de personas salieron de Egipto por el desierto. Y Moisés, con 80 años, era el líder de ese grupo, de esos 2 millones, y mire, yo tengo aquí una iglesia con 400 personas, y a veces es difícil ministrar una iglesia con 400 personas, porque cuando usted tiene 400 personas, usted tiene que luchar con 400 problemas, ¿no? Si usted, mi estimado pastor, si hay un pastor que me escucha, yo quiero decirle una cosa: si usted no tiene problemas en su iglesia, es porque no tiene gente. Porque mientras haya gente, siempre habrá problemas. Y no diciendo con eso que los hermanos son un problema. Lo que estoy diciendo con esto es que cada persona es un mundo, cada persona tiene sus ideas, su manera de pensar, de ver la vida, y usted tiene que ministrar a todos. A unos que piensan de una manera, a otros que piensan de la otra. Usted tiene que darse a ellos, ministrar a ellos, predicar a ellos, enseñar a ellos, aconsejar a ellos. Usted necesita salvar, luchar para que ellos mantengan su comunión con Dios, y eso no es un trabajo fácil. Así que si se lucha con 400 personas, imagínense, hermanos, tener una congregación de 2 millones de hermanos. El trabajo de Moisés era muy complejo. Pero bien, para no detenernos tanto ahí, la Biblia nos enseña que ahí en la zarza ardiendo Dios lo llamó y lo envió. Fue cuando él vino a Egipto, ¿no? Llegó ahí a Egipto y le dijo a Faraón: aquí estoy. Ahora, Faraón lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Porque ellos eran hermanastros. Recuerden que Moisés fue criado por la hija de Faraón. Así que Faraón y Moisés eran casi hermanos. Se habían criado juntos, habían estado en toda su juventud, su adolescencia, su niñez juntos. Seguramente jugaron cuando eran niños con el barro, o no sé si en esa época habían yoyos o habían juguetes juveniles. Yo no sé cuáles eran los juegos de esa época, pero lo cierto es que ellos crecieron, no solamente como niños, sino como adolescentes y como jóvenes juntos. Entonces eran bien acercados el uno del otro, bien cerca el uno del otro. Así que Moisés fue allá, y claro, para Faraón tuvo que hacer una alegría muy grande de ver a su hermano después de 40 años que estaba escondido en el desierto de Madián. Entonces ya vino los abrazos, y ahí fue cuando Moisés le dijo: yo creo en Jehová de los hebreos, en el Dios de los hebreos, no creo en el Dios de los egipcios, aunque usted, mi hermano, yo no soy egipcio, por mis venas corre sangre hebrea. Dios ha hablado a mi vida, Dios se me reveló en la zarza ardiendo, y Dios me envía a darle una razón a usted: deje salir a los hebreos de aquí, de la esclavitud. Y Faraón dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que los deje salir? ¿Y cómo llama a su Dios? Moisés le había dicho a Dios: si Faraón me pregunta
¿cómo llama mi Dios? ¿Yo qué le respondo? Dios le dijo a Moisés, dígale a Faraón que yo soy el que soy. Mis amados hermanos, eso no es una respuesta. Ese no es un nombre de un Dios. Yo soy el que soy. Esa era una excusa. Es decir, Dios no contestó la pregunta de Moisés. Moisés le dijo, dígame cómo es su nombre para que cuando yo me presente a Faraón, yo sepa decirle cuál es el nombre del Dios en quien yo creo. Y Dios le dijo, dígale a Faraón que yo soy el que soy. La palabra en el hebreo original, yo soy el que soy, significa el que existe por sí mismo, ¿no? En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, vaya y dígale a Faraón que yo soy el Dios de la eternidad, el que existe por sí mismo. Por eso la palabra yo soy no es una palabra tan común. Nosotros estamos acostumbrados a decir, no, yo soy médico, no, yo soy abogado, no, yo soy predicador, no, yo soy pastor. Ese yo soy le pertenece a Dios. Él es el gran yo soy. Esa palabra yo soy en el hebreo original tiene un sentido supremamente espiritual, grave, delicado, muy serio, porque el gran yo soy es la palabra con la que Dios se identificó a Faraón, ¿no? Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo una vez, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, para los judíos la palabra yo soy significa mucho. No es como decir yo soy esto, yo soy policía, yo soy un médico. No. Para los hebreos la palabra yo soy es una palabra supremamente grande, muy seria, muy reverente, porque es la palabra con la que Dios se dio a conocer a Faraón. Yo soy el que soy. Mire que una vez Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Y la gente se le enojó. Los judíos le dijeron, no tiene ni 50 años y nos estás diciendo que eres antes de Abraham. Si Abraham vivió hace más de 2500 años. Pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el gran yo soy. Entonces, mis amados hermanos, con ese término yo soy fue que Moisés se presentó a Faraón. Ahora, ustedes conocen la historia, ¿no? Ahí cuando usted lee el capítulo 10 del libro de Éxodo, usted encuentra, inclusive desde antes, ¿no? Desde los capítulos 6 en adelante, digamos que exactamente desde el capítulo 7, verso 14, Dios castigó a Éxodo capítulo 7, verso 14 en adelante, Dios castigó a los egipcios con 10 plagas. Ahora, ¿qué es la historia de las 10 plagas? ¿Por qué Dios les castigó con 10 plagas? Porque los egipcios para cada plaga tenían un dios. Por ejemplo, cuando vino la plaga de sangre, que los ríos se convirtieron en sangre, el río Nilo, las fuentes de las aguas, los lagos, todos, y cuando usted abría un grifo, una llave en la casa, en lugar de salir agua, salía sangre, y si usted abría la llave para ducharse, para bañarse, salía sangre. Eso fue impresionante, esa peste, esa plaga de sangre. Entonces ellos tenían el dios de la sangre, ellos invocaron a sus dioses y no, los dioses no contestaron, la plaga siguió. Solamente cuando llamaron a Moisés y Faraón dijo, no, yo lo voy a dejar ir, pero ruegue a su Dios para que desaparezca la plaga de sangre. Inmediatamente Moisés oró a Dios y Dios cortó la plaga. Entonces, con eso Dios le estaba demostrando a los egipcios que el Dios de la sangre egipcia no sirve. Es un ídolo, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene manos y no palpa, tiene pies y no anda. El Dios verdadero que se mueve, que tiene vida, que es poderoso, que hace milagros, es el Dios de los hebreos. Entonces, al Dios quitar la plaga, era mostrándole que el único Dios era él y que el Dios de los egipcios no valía. Luego, cuando vino la plaga de ranas, sucedía lo mismo. Encontraban ranas en los platos, ranas en el baño, ranas en la cama, ranas por todas partes. Y usted dormir en medio del bullicio de las ranas y esos sapos fríos por todas partes, hermano, eso tuvo que haber sido una cosa muy asquienta y muy terrible. Ellos invocaron al Dios de las ranas, pero tampoco hubo respuesta. Entonces vinieron a Moisés, Moisés clamó a Dios, la plaga desapareció. Una vez más Dios le demostró a los egipcios que él era el único Dios poderoso, vivo, real, y que los dioses de los egipcios, en este caso el dios de las ranas, no servía para nada. Así sucedió con cada una de las plagas, la plaga de langosta, la plaga de úlceras en el ganado, la plaga de las moscas, la plaga del granizo. Fueron 10 plagas en total. Ahora, la última plaga fue la plaga de
la muerte de los primogénitos. Fue la más terrible porque esa plaga mató inclusive al primogénito egipcio, al hijo de Faraón. Entonces, la sangre forma aquí una situación muy importante, ¿no? La sangre mire, la sangre es la vida. Cuando usted lee el libro de Levíticos, capítulo 17, Dios prohibió comer la sangre al pueblo judío. Dios le dijo a los judíos, la sangre es la vida del animal y yo os la he dado para expiación. Y la misma sangre hará expiación por vuestros pecados. Por eso es que entre el pueblo cristiano, Dios dice que no debemos comer la sangre. Entonces, porque la sangre es la vida y cuando usted come la sangre, está comiendo la vida de alguien, de un animal o algo. Entonces Dios dice, ese líquido precioso, esos 4 litros de sangre que usted tiene en su cuerpo, es su vida. Si usted se le rompe la aorta y se desangra, usted se muere, porque la vida suya es la sangre. De manera, mi hermano, que la sangre es un líquido sagrado, ¿no? Que Dios nos permite tener en nuestro organismo. Entonces, aquel día ya vino la peste, la plaga de la sangre, que fue la última de las 10, ¿no? Mire lo importante que fue esto. Usted lee el capítulo 12 del libro de Éxodo y encuentra ahí cuando Dios dijo, vaya Moisés, dígale a Faraón que si no deja salir a los israelitas, a medianoche en cada hogar habrá un muerto. Ahora, esa amenaza no solamente era para los egipcios, también para los israelitas. Si un judío no le cree a Dios, si un judío no mata un cordero y agarra la sangre y pinta el dintel de la puerta de su casa, si un judío dice, no, eso es pura superstición, eso es mentira, eso es fanatismo de los evangélicos, yo no creo en eso, ¿cómo así que esta noche va a venir un espíritu y va a matar a todos los hermanos mayores de cada familia y que en cada hogar va a haber un muerto? Yo no le veo sentido a eso. Es lo mismo que sucede hoy en día. Nosotros como predicadores, estamos anunciando al mundo la segunda venida del Señor Jesucristo, estamos hablando del rapto de la iglesia y hay mucha gente que nos ridiculiza, hay gente que se ríe, hay gente que piensa que estamos locos, hay gente que piensa que somos un poco de fanáticos y de ignorantes y que estamos diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Cómo así que un rapto? ¿Y cómo así que el Señor va a levantar un grupo de gente y que van a desaparecer de la tierra? ¿No? Miren, mis amados hermanos, el diablo está preparando una cantidad de señales en el cielo. Usted ha oído de ovnis, ¿no? La palabra ovnis son objetos voladores no identificados. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está preparando? El diablo está preparando es para que el día que el Señor levante su iglesia, los titulares de la prensa en Europa, en Estados Unidos, en todos los 5 continentes del mundo, la gran noticia mundial es que desaparece un grupo de personas, pero los periódicos y los noticieros y los periodistas no van a decir que el Señor vino y levantó la iglesia. Lo que van a decir es que hubo una invasión de marcianos, hubo una invasión de ovnis, de extraterrestres que se llevaron y secuestraron un grupo de personas. Y aseguro que esos serán los grandes titulares que van a marcar la historia en todos los periódicos del mundo, ¿no? Invasión de extraterrestres que secuestraron un grupo de personas en todo el mundo. Cuando eso suceda, no será una invasión de marcianos. Hasta hoy no hay pruebas científicas de marcianos. Las pocas pruebas que han tratado de demostrar que hay marcianos han sido desmentidas cuando han habido las investigaciones. Nadie puede probarnos todavía que hay vida en otro planeta aparte del planeta Tierra. Así que, mis amados hermanos, eso no está comprobado, es una teoría y teoría es algo no comprobado. Así que, mis hermanos queridos, el diablo está preparando la mente humana, está preparando los políticos, está preparando los 8.000 millones de seres humanos en el mundo para que cuando haya el rapto de la iglesia se piense que fue una invasión de marcianos. Así que, mis amados hermanos, déjenme decirles que no se dejen engañar. Hay un rapto de la iglesia, el Señor vendrá por su iglesia y es lo que estamos predicando y es lo que queremos que usted entienda, que usted lo acepte, que usted lo lea en las páginas de la Biblia, que usted le crea a Dios, que usted se prepare con su vida, con su testimonio, que usted no solamente se prepare usted, sino que usted prepare a su familia, que usted haga el trabajo del evangelismo, de llevar gente a la iglesia, de enseñar esta gran verdad a sus amigos, a sus vecinos, a su familia y pueda no solamente salvar su alma, sino salvar la vida de su familia y de las personas que usted aprecia.
La sangre sobre los postes allá en Éxodo capítulo 4 era una acción de fe. Yo me imagino a los primogénitos detrás del papá todo el día. Papá, ya agarró el cordero, ya lo sacrificó, ya no me vaya a dejar sin sangre en el dintel de las puertas, porque si usted se le olvida y no pone sangre sobre el dintel de las puertas, el que me va a morir soy yo a medianoche. Yo me imagino que los hijos que le creyeron a Dios, que creyeron el mensaje de Moisés, ellos tuvieron que estar muy pendientes de que el papá no fuera a olvidar matar el cordero. Lo cierto es que esa noche mataron corderos, colocaron la sangre sobre el dintel de las puertas y aquella noche donde no hubo sangre, hubo un muerto. Donde no hubo sangre, ¿qué significó? Que la gente no le creyó al mensaje de Moisés. Ahora, después de esa última plaga, con ese tremendo castigo que Dios le dio a los egipcios, fue cuando por fin Faraón soltó su orgullo, soltó su rabia, su molestia contra los hebreos, los dejó ir. Es más, dice la Biblia que les dio oro, plata, les dio ganado y los echó del país. Váyanse todos y sáquenme de aquí porque ustedes me tienen arruinado. Lo cierto, hermano, es que los israelitas se fueron rumbo al desierto. Entonces, vamos a hablar en la próxima clase acerca de cómo cruzaron el Mar Rojo y luego, hermano, cómo entraron al Sinaí después de 3 meses. Y vamos a hablar las próximas clases, hermanos, sobre la tremenda enseñanza que tenemos en lo que fue la hechura del tabernáculo. En el tabernáculo había unos elementos importantísimos, como era el altar del sacrificio, la fuente de bronce hecha de espejos, donde se lavaban los sacerdotes, el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, que era el alimento de los sacerdotes, donde estaba el altar del incienso, donde estaba el candelero de oro que permanecía encendido las 24 horas del día, y más al fondo estaba el lugar santísimo, que era donde habitaba Dios, un lugar oscuro, donde estaba el arca del testimonio, lleno de querubines. Vamos a hablar de todo eso y lo que representa eso para nosotros en este último tiempo. Mis amados hermanos, creo que el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por su atención. Para mí es una bendición compartir con ustedes esta palabra. Espero que lo que hayamos dicho hasta este momento haya quedado claro en sus mentes, en sus corazones. Y una cosa que yo no quiero que usted pase por alto es que cuando usted lee el capítulo 12 del libro de Éxodo, dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En otras palabras, lo que yo quiero dejar con ustedes ya finalizando es que cuando ellos salieron de la esclavitud egipcia, empezó un nuevo calendario. Dios fue claro cuando dijo, este será el principio de los meses del año. En otras palabras, vamos a dejar el calendario atrás, vamos a dejar la vida de esclavitud atrás, vamos a dejar su vida de lágrimas, de tristeza, de garrote, de golpes. Ustedes van a olvidar todo eso. De hoy en adelante es borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar un nuevo calendario, una nueva vida. Para ellos, para Dios importaba lo que iba a pasar con ellos, con los judíos, de esta fecha en adelante. Eso es una enseñanza para nosotros. Eso nos dice que la vida pasada de nosotros no cuenta para Dios. A Dios no le importa lo que usted haya sido en el pasado. Si usted fue drogadicto, si usted fue alcohólico, si usted fue esto, fue aquello. A Dios no le importa eso. A Dios le importa del día de hoy en adelante. En el momento en que usted se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, usted es una nueva criatura. De ahí en adelante empieza a contar el tiempo ante Dios. De manera, mis hermanos, que qué privilegio que el Señor no nos juzgue ni nos condene por los pecados del pasado. Que Dios en su misericordia nos diga que al ser nuevas criaturas, el pasado no importa, el pasado no nos va a traer a juicio, el pasado no nos va a traer castigo, el pasado ya sufrió su castigo con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, que Jesús fue como el pararrayos donde se descargó la ira de Dios que tenía que descargarse sobre nosotros. Así que, mis amados hermanos, con el Señor es borrón y cuenta nueva. Vale la pena buscar a Dios, vale la pena vivir para Dios. Un abrazo fraternal y que el Señor les bendiga. Amén, pastor. Un tema muy interesante. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Ok. Mire, sí, uno de los pecados cometidos por el pueblo de Israel fue la murmuración. Entonces, ¿nos podría explicar por qué es tan grave la murmuración para Dios? ¿Por qué es un pecado tan grave? Ok, todos los pecados son iguales. Uno siempre está clasificando pecados
Y uno piensa, mire, a nivel de iglesia local, cuando un hermano cae en adulterio, uno dice, uy, pero el hermano fulano de tal le fue infiel a la esposa o al esposo, cayó en adulterio, y uno ve ese pecado como algo muy grave. Pero a veces hermanos que mienten, hermanos que blasfeman, que dicen palabras feas, hermanos que odian a alguien, a un vecino, a un familiar, al papá, a la mamá, odian a un hermano en la iglesia. Uno a veces no tiene en cuenta ese tipo de pecados, pero para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Es tan grave la murmuración como la crítica, ¿no? De manera que Dios castigó a Israel no solamente por la murmuración, sino también por la dureza de corazón. Ellos eran rebeldes, ellos eran muy dados a la idolatría. Usted encuentra que no solamente murmuraban contra Moisés, sino que también y levantaron un becerro de oro y adoraron. Y si hay algo que a Dios le ofende, es cuando alguien adora un ídolo. Porque cuando usted adora un ídolo, usted está dejando a Dios en segundo plano. Usted está poniendo a ese ídolo al frente y dejando a Dios en segundo plano, y Dios no acepta eso. Dios dice, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Entonces, los castigos que vivieron los israelitas en el desierto fueron la murmuración, pero también fueron la idolatría, fueron la rebeldía. Ellos vivían a toda hora deseando los ajos egipcios, como muchos hermanos hoy en día en la iglesia. Hay hermanos que dicen, si yo no fuera evangélico, entonces yo podría ir a hacer esto, yo podría tomar, yo podría drogarme, yo podría fornicar, yo podría adulterar. Es decir, que hay personas que siempre viven deseando las cebollas egipcias, ¿no? Y cuando una persona piensa de esa manera, significa que su nivel cristiano es muy bajito, que la persona no ha dedicado su tiempo a Dios ni a la oración, que ama a Dios, pero no tanto como para estar dispuesto a pagar el precio y abandonar todo Egipto. Así que la murmuración era grave, pero no solamente la murmuración, también la idolatría, la rebeldía, la desobediencia son pecados muy graves, ¿no? Inclusive la Biblia dice que para Dios la rebeldía, la murmuración, la obstinación son como pecados de adivinación y de hechicería. Eso lo dijo Dios frente al rey Saúl. Entonces, la murmuración es grave, pero también otros pecados. Amén, pastor, muchas gracias. Mire, la segunda pregunta es, ¿por qué antes se prohibía comer alimentos como por ejemplo el cerdo y ahora ya no? Ok, todavía los judíos hasta hoy no comen carne de cerdo, ¿no? Porque está prohibido en el Antiguo Testamento. La razón por qué Dios prohibió, y usted encuentra en el libro de Levíticos una lista de animales inmundos y de animales limpios, y Dios puso una lista y dijo, estos animales no los deben comer, y entre toda esa lista de animales inmundos está el cerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios está prohibiendo comer el cerdo en el Antiguo Testamento? No era en sí porque es pecado comer un pedazo de cerdo, un pedazo de chicharrón. No, el problema no era ese. El problema es que Dios estaba cuidando a su pueblo de su salud. Entonces, todo lo que atente contra su salud, si usted lo hace, está dañando su cuerpo, ¿no? Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, que si nosotros destruimos el cuerpo, Dios también nos destruirá a nosotros. A veces uno dice, no, pues es que a mí me hace mucho daño la grasa, pero hay poder en el nombre del Señor y comemos cosas grasosas. Eso es tentar a Dios, eso es atentar contra su salud. Entonces, Dios dijo, no coma el cerdo, no porque es cerdo. No, el problema no es el cerdo. El problema es que Dios estaba cuidando la salud de su pueblo. Ahora, tiene que tener en cuenta que iban a salir 2 millones de judíos al desierto. No había redes de alcantarillado, no habían antibióticos, no había penicilina. Si había una epidemia, ¿cómo iban a, usted se imagina una epidemia, una peste en el desierto, 2 millones de personas cuando no hay antibióticos, cuando no hay redes de alcantarillado? Inclusive usted encuentra que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios ordenó que cada judío tenía que llevar una estaca en su mano, ¿no? ¿Para qué era la estaca? Para enterrar el estiércol humano. Cada que la persona hacía sus necesidades fisiológicas, tenían que enterrarlas en el desierto. Porque usted se imagina, en el desierto eran 12 tribus. El tabernáculo estaba en el centro. Y por un costado habían 4 tribus, por el otro costado otras 4, digamos por el oriente y el occidente, en el norte otras 4 y en el sur otras 4.
Entonces, las 12 tribus estaban alrededor del campamento o del tabernáculo. 2 millones de personas haciendo sus necesidades fisiológicas en el desierto, cuando no hay agua ni hay red de alcantarillado. Las epidemias habían sido terribles. El pueblo se muere allá en la peste. Entonces, por eso, por orden de Dios, cada uno tenía que llevar una estaca. Eso habla de higiene. Así que cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, hacer deporte, tener cuidado con lo que se come, es parte fundamental para mantener una buena salud, y eso es parte también de la vida cristiana. Amén, pastor. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunas personas creen que el día 7 o sábado se tiene que descansar y no hacer nada? Ok, el día sábado, el mismo Jesús explicó eso y dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día sábado. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, el problema no es el día, el problema es la persona, ¿no? La persona trabaja 7 días en la semana, 20, pues 12, 14, 16, 20 horas al día, ¿no? Es justo que descanse un día a la semana. Eso fue en el tiempo antiguo, se ordenaba por ley de Dios guardar el séptimo día, que era el día sábado, era día sagrado. Entonces la gente tenía que ir a los templos, estar en el culto, en todas esas cosas. Pero observe que Jesús dijo, yo no he venido a pisotear la ley, sino a cumplirla. Y sin embargo, Jesús sanó enfermos el día sábado. Y por eso a él lo querían apedrear y lo criticaban. Pero Señor, si usted está guardando el sábado, ¿por qué sana un enfermo el día sábado? Usted no puede hacer eso, usted está trabajando. Y el Señor le dijo, ustedes son fariseos hipócritas. Entonces, el día de reposo era obligatorio en el Antiguo Testamento, no bajo la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hoy en día no estamos obligados a guardar el día sábado. Cuando usted lee Romanos capítulo 14, San Pablo, porque es que mire, hermanos, yo sé que para responder estas preguntas de pronto necesito un poquito de tiempo. Si usted tiene la paciencia, yo trato de abreviar, pero déjeme decirle esto. Cuando usted lee Romanos capítulo 14, había una iglesia muy grande que se llamaba Antioquía. Esa iglesia era de judíos y de gentiles. Entonces había una pelea todo el tiempo con ellos, porque los judíos decían a los gentiles, ustedes no se circuncidan y nosotros sí nos circuncidamos, entonces yo no quiero que ustedes sean hermanos de esta congregación. Y los gentiles decían, nosotros no tenemos que circuncidarnos, ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos en el nombre de Jesús, ya recibimos el Espíritu Santo. Los apóstoles no nos dijeron nada de circuncidarnos. Eso fue para los judíos, eso fue en el Antiguo Testamento, y estamos en el tiempo de la gracia, no somos judíos, yo no me voy a circuncidar. Lo mismo pasaba con el sábado. Los judíos le decían, ustedes no guardan el sábado, ustedes son desobedientes. Y los gentiles decían, nosotros vivimos para Dios, pero el sábado tenemos que trabajar, etcétera, etcétera. Y San Pablo escribe el capítulo 14 de Romanos y dice, ¿usted por qué juzga a los hermanos? ¿Usted por qué se convierte en juez? ¿No? El que hace caso de un día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Sea que guarde el sábado o no lo guarde, del Señor somos. Entonces, lo que San Pablo le dice a los hermanos de Antioquía es, si hay hermanos que guardan el sábado, déjelos, eso no es un pecado, déjelos que vayan al culto y que oren todo el día y que ayunen y que estén en la iglesia. Pero si usted no le gusta, no está de acuerdo, o usted tiene que trabajar en la empresa, entonces usted que guarda el sábado tampoco critique al otro, tampoco lo condene, déjelo que trabaje, déjelo que haga lo que tiene que hacer. Entonces la Biblia dice, tanto el que guarda el sábado como el que no guarda el sábado, ambos son del Señor. Entonces nosotros no estamos obligados ahora, en el tiempo de la gracia, a guardar el día sábado. Ahora, si alguien quiere guardar un día y dedicarlo a Dios, por eso lo hacemos los domingos. Ahora, ¿por qué lo hacemos los domingos? Porque generalmente la gente no trabaja los domingos, no estudia, la gente descansa, entonces tienen el tiempo para ir a la iglesia con sus familias, para alimentar su fe, para alimentar su vida cristiana. Por eso lo hacemos los domingos, el culto principal. Y eso pues desde el punto de vista familiar, pero desde el punto de vista bíblico, para esta era de la gracia, es más importante el primer día de la semana, que es el día domingo, que el séptimo día, que es el sábado. ¿Por qué más importante? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo, y Jesús es la cabeza de la iglesia.
Número 2, el Espíritu Santo cayó en el aposento alto sobre los 120 el primer día de la semana. Y cuando usted lee los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, se encuentra que los hermanos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, y usted encuentra que Dios se le apareció al apóstol Juan, el que tuvo la revelación del Apocalipsis, el primer día de la semana. O sea, la revelación del Apocalipsis la tuvo Juan un día domingo. Entonces, el primer día de la semana figura como el día principal para esta dispensación de la gracia, no de la ley, sino de la gracia. Amén, pastor. Y la última pregunta dice, ¿por qué si Israel es el pueblo del pacto y de las promesas, por qué en la historia el pueblo de Israel ha sido tan perseguido y masacrado? Precisamente porque, número uno, Israel ha sido muy desobediente con Dios. Y Dios, cuando les dio hizo el pacto en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, Dios les dio el pacto bajo esas condiciones. Dios le dijo a ellos, si ustedes me son fieles y guardan mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis ordenanzas, ustedes serán bendecidos en el campo, en la ciudad. Cuando vengan contra usted, por un camino vendrán contra usted y por 7 caminos tendrán que huir delante de ti. Pero si ustedes son rebeldes, si ustedes no obedecen, si no guardan mis mandamientos, ustedes serán malditos en el campo, en la ciudad, a ustedes les irá mal, les llenaré de pestes, de enfermedades, de hambres, los enemigos vendrán y los avasallarán. Entonces, como Israel todavía ha sido un pueblo tan duro, tan rebelde, tan desobediente, tan peleón con Dios, por eso es que les ha ido mal y por eso es que todo el mundo, digamos, ellos tienen tantas guerras y enfrentan tantos problemas. Ese es un argumento, una razón, pero hay otras. La otra es que el diablo ha perseguido al pueblo judío y lo va a perseguir porque es que el pueblo judío es el pueblo de las promesas, es el pueblo de Dios. Y el diablo, desde que Adán y Eva allá en el huerto hicieron el pacto con Dios y el diablo no estaba contento y el diablo usó su artimaña para engañar a Adán y Eva y desde ahí él empezó una guerra contra Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces Israel toda la vida ha sido perseguido. Mire que Hitler mató 6 millones de judíos. Entonces ahora el anticristo, que es el diablo en carne, o sea, el diablo va a, no que se va a encarnar en esa persona, pero el diablo se va a manifestar en ese líder político, en ese líder que va a gobernar a nivel mundial, que será un líder comunista, ¿no? El diablo o el anticristo que va a reinar aquí en la tierra 7 años, se va a ir en contra de los judíos. El propósito del anticristo es raer de sobre la faz de la tierra a todos los judíos, que no quede ni un solo judío vivo. Eso fue lo que quiso hacer Hitler. Hitler quiso borrar del mapa a los judíos. Entonces el diablo siempre ha atacado a los judíos y lo va a seguir atacando. Esa es la razón por qué los judíos son el pueblo más odiado en el mundo, más perseguido, que más enemigos tiene, pero siendo un país tan pequeño, con 15 millones de habitantes aproximadamente, Israel es uno de los países más pequeños, sin embargo, nunca lo han podido destruir. Mira, han desaparecido imperios como el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio griego, desapareció el imperio de los sirios. El imperio de los sirios fue potencia mundial del año 900 al año 600 antes de Cristo. El imperio babilónico fue potencia mundial por 70 años, desde el año 600 hasta el año 530. Y luego vino el imperio de los medos persas, que fue potencia mundial por 207 años. Y luego vino el imperio griego, que fue potencia mundial en el tiempo de Alejandro Magno y todos esos historiadores. Fue imperio mundial por 300 años. El imperio romano viene desde el año 165 antes de Cristo hasta hoy. Hasta hoy estamos bajo el imperio romano porque la iglesia oficial en el mundo es la iglesia católica. Entonces, todavía estamos bajo el imperio romano, un imperio más debilitado que los otros, pero muy largo. De manera que todos los imperios, llámese los asirios, llámese los babilonios, llámese los medos persas, llámese los griegos, en este momento son historia en la Biblia y historia secular. Así que esos imperios que fueron potencias mundiales ya no existen. Y sin embargo, Israel, siendo un país tan pequeño, nunca lo han podido borrar del mapa, siempre ha estado ahí y nunca podrán, porque ellos son el pueblo de Dios por promesa. Dios prometió guardarlos a ellos de un exterminio total. Entonces, como nación son el pueblo de Dios. Ahora, déjenme aclararle eso, mis amados hermanos.
Hay gente que piensa que los judíos pueden adulterar, embriagarse, drogarse, matar, comer del muerto, hacer lo que quieren y que como son el pueblo de Dios van a ser salvos. No, eso no es cierto. Los judíos no van a ser salvos simplemente por ser judíos. Los judíos para ser salvos tienen que entrar por la misma puerta que nosotros. Ellos tienen que entrar por Hechos 2:38. Ellos tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, tienen que recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mensaje apostólico empezó allá en Jerusalén. El primer mensaje que predicó Pablo en Hechos 2:30, Pedro en Hechos 2:38 fue para los judíos. Inclusive en ese día se arrepintieron 3,000 judíos. Así que para los judíos salvarse del alma, tienen que entrar por la misma puerta que nosotros, por el arrepentimiento, el bautismo y ser llenos del Espíritu Santo y vivir en santidad. Pero como nación, ellos sí tienen la promesa de que nunca serán borrados del mapa. Los judíos siempre van a existir. Como nación, nunca el diablo los puede desaparecer. Porque si el diablo es poderoso, Jesucristo es todopoderoso. Y ellos son el pueblo de Dios por promesa. Amén, pastor. La verdad es un tema muy interesante y la verdad es que la historia está muy relacionada con todo lo que pasó desde antes de los tiempos. Lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y todo esto, está muy relacionado con lo que ya pasó antes de eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, así un comentario para añadir, recuerdo que el pueblo de Israel estaba esparcido por Europa. Los judíos estaban esparcidos en Europa. Y después del exterminio masivo, ¿no?, que hubo con los judíos, más de 6 millones de judíos muertos en Alemania, y entre polacos y todo, ¿no? Y después los reunieron a todos en el territorio, bueno, que supuestamente es palestino, ¿no? Y ahí en Jerusalén se volvió a formar la nación, o sea, es imposible sacarlos, ¿no? A los judíos, no, el Señor no lo permite. Es que un poeta judío dijo, cuando yo muera, regrésenme a mi tierra, entiérreme en mi país, porque mi tierra pesa menos, dijo él, un poeta judío. Entonces, todo por promesa está escrito en la Biblia que los israelitas volverán a su país, ¿no? De todas las naciones del mundo, Dios va a recogerlos en su país, ¿no? Entonces, Israel cada día va a estar más fuerte. Y mire, Israel tiene su propia moneda, Israel tiene su propio petróleo, Israel tiene la gente más inteligente, ¿no? En las guerras, Israel es uno de los países más sofisticados en armamento. Israel es un pueblo, inclusive han llegado a cultivar hasta en el desierto. Entonces Israel tiene una cantidad de promesas impresionantes de Dios y de hecho el Señor después del reino, después del arrebatamiento de la iglesia y después de los 7 años que el anticristo va a reinar aquí, el Señor va a venir con su iglesia desde las nubes, con los ángeles y va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. O sea, nosotros vamos a tener un reino político, literal, aquí en la tierra con el Señor Jesucristo. Y en esa época Israel será cabeza de naciones. En este momento Dios le prometió a los israelitas allá en Deuteronomios que si ellos eran fieles, ellos serían cabeza y no cola. Israel toda la vida ha sido cola por ser desobedientes y rebeldes con Dios. Pero cuando Dios los redima y cuando Dios ya pase toda la historia humana y Dios establezca su reino político y Dios perdone al pueblo judío, para el reino milenial los israelitas serán cabeza de naciones, será la principal nación, será la primera potencia mundial en el mundo, valga la redundancia, en el mundo. Increíble, pastor. Pues, pues pastor, muchas gracias por su tiempo y me gustaría que cerrásemos el programa con una oración poderosa. Si nos puede... Claro que sí, hermano Sebastián, me place mucho y gracias, Dios le bendiga por sacar su tiempo para estar ahí al frente y bendiciones para hermana Zulma, para el pastor y para todos mis hermanos y gracias a ustedes, hermanos, que han estado conectados ahí. Oramos y nos despedimos entonces en acción de gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos el privilegio y la bendición de haber compartido con nuestros hermanos esta palabra. Esperamos que esta palabra haya bendecido, Señor, la vida de cada hogar, de cada familia, que allá en España, donde ya es tarde, Señor, puedan descansar, puedan estar tranquilos, tener una noche bien con sus familias y tener un buen día mañana. Glorifícate en la vida de cada familia, bendice a la iglesia de Martorell, bendiga a la familia pastoral, glorifícate en la vida de cada persona, mi Señor,
que ha estado atento a este programa y que ha estado atento a recibir la enseñanza y el conocimiento de las grandes verdades bíblicas. Bendice a tu pueblo, Señor, y darnos aquí en Colombia una tarde de bendición. Ayúdanos a terminar este día en victoria, mi Señor. Amén. Amén, pastor. Pues resulta que nos acaba de llegar una pregunta de última hora. Si tiene tiempo. Mire, Sí. La pregunta es, si se muere un judío, sin bautizarse, ¿será salvo o no será salvo? No. No será salvo. Por eso le estoy diciendo, ellos como nación tienen la promesa de siempre ser guardados, pero individualmente la salvación no es, o sea, nosotros no somos salvos por ser judíos, por ser colombianos, por ser españoles, somos judíos por obedecer lo que está en la palabra. Si un judío muere sin bautismo en el nombre de Jesús, sin arrepentimiento, se va al infierno como cualquier gentil. Amén, pastor. La promesa es para ellos como nación, no salvación del alma. Así es. Para salvación del alma tienen que entrar por la puerta. Hechos 2:38. Amén, pastor. Pues ahora sí, quería recordarles a los hermanos que pueden dar sus peticiones de oración en los comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por tenerles aquí con todos nosotros, pastor. Ahora nos quedamos y Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción.